están? Otra vez sean bienvenidos, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema del que terminamos hablando la cápsula pasada, que es precisamente el phishing, y adicionalmente vamos a hablar un poco del ransomware, ¿no? Y precisamente cuáles son estas consecuencias. Entonces, habíamos platicado un poco en la cápsula pasada y hoy lo vamos a especificar ya directamente, identificando los tipos penales. ¿Qué pasa con el phishing? ¿Qué es el phishing? Bueno, desde el punto de vista técnico podemos identificar la metodología para cometer el phishing, en donde ya sea a través de una página electrónica o a través de un enlace electrónico, esto es a través de una liga, de un clic, me llevan a algún lugar donde me solicitan información. ¿Qué tipo de información me van a solicitar? Puede ser información personal o puede ser información financiera. ¿No? Es increíble, pero aunque ustedes no lo crean, la gente sigue respondiendo ese tipo de mensajes. Entonces, aquí podemos identificar dos situaciones, ¿no? Es importante que el delito se cometa. Esto es, evidentemente se comete el delito cuando esa información personal que nosotros dimos va a ser utilizada para falsificar un documento, cuando estamos hablando a nivel federal, o cuando estamos hablando del robo de mi dinero, ¿no? A través de banca electrónica, en donde al momento que me roban mi dinero o al momento que falsifican ese documento y lo utilizan, entonces el medio comisivo es precisamente esta liga o esta página en donde me solicitaron la información, en donde podemos identificar inmediatamente el delito de fraude, del cual ya platicamos en la cápsula anterior. Entonces, déjenme decirles que, y les vuelvo a aclarar, ahora sí ya con un poco de más calma, orientado precisamente a la temática, que desde el punto de vista federal no tenemos identificado la usurpación de personalidad, la cual es un tipo penal que podemos identificar prácticamente en todos los códigos penales de la República. Sin embargo, a nivel federal no se contempla, lo que se contempla es falsificación de documentos. ¿Y qué necesito para hacerme pasar por una persona al final del día? Pues falsificar un documento, una credencial, ¿no? Un gafete, etcétera. Entonces, si me permiten ser puntual, hay cosas que, si bien se las puedo platicar, no me gustaría omitir ningún detalle. Entonces, en el Código Penal Federal vamos a encontrar en el artículo 204 el artículo de falsificación de documentos, el cual se comete bajo de una de estas circunstancias: poniendo una firma o rúbrica falsa, aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco, alterando el contexto de un documento verdadero, variando la fecha en cualquiera de las circunstancias, y vean esto, escuchen esto, atribuyéndose el que extiende el documento o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace un nombre o investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto. Y por supuesto, ya en el inciso número 10, ¿no? Podemos identificar elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial. Por supuesto que para el delito de falsificación de documentos CD se tiene que cumplir con las siguientes características de acuerdo al artículo 45. Y aquí, si me lo permiten, lo voy a llevar inclusive a la situación de las redes sociales, los blogs y las páginas web. Que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o causar un prejuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero. Que pueda resultar en prejuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, y eso es lo que me gusta, ya sea en sus bienes, en su persona, en su honra o en su reputación. Y por último, por supuesto, pues que el falsario no tenga el consentimiento del afectado. Entonces, ven ustedes que esto se pone interesante, porque estamos hablando de documentos en general, así lo dice el artículo. No hablamos de documentos electrónicos o documentos físicos, hablamos de documentos en general. Entonces, al final de cuentas, recuerden ustedes que un archivo publicado en Internet es un documento publicado electrónicamente. Entonces podemos identificar que es un documento electrónico, y si lo queremos imprimir, bueno, pues automáticamente se convierte en un documento físico. Y entonces esto lo podemos utilizar perfectamente bien para circunstancias no solamente de documentos como credenciales de lector, tarjetas de crédito, en donde ya tendríamos que platicar
de la Ley de Instituciones Financieras, ¿no?, de crédito, sino también de estas páginas en donde tengo personas, en mi experiencia en la PGR, muchas víctimas se acercaron a nosotros con circunstancias en donde de repente publicaban una página web donde los datos eran falsos y ponían fotografías de ellos. Un ejemplo que se investigó en un estado precisamente de la República, fue tratado por uno de los peritos que teníamos en aquella época en PGR, en donde a una maestra, bueno, pues simple y sencillo, una maestra de universidad, reprueba a uno de sus alumnos, y entonces pues al alumno se le hace fácil publicar una página de la maestra donde a través de Photoshop le cambia el cuerpo, pone un cuerpo desnudo con la cabeza de ella y publica literalmente que se vende y se ofrece al público. Ya sabrán ustedes las consecuencias, el daño moral, el daño personal, ¿no?, que tuvo en relación a la maestra. Déjenme platicarles que esta investigación se hace en este estado, relacionado precisamente con este artículo. Se da con el delincuente, donde técnicamente se aplica los procedimientos de identificación, fijación y preservación, de los cuales ya hemos platicado con anterioridad, y jurídicamente se identifica el tipo penal. Y no sé si el chavo siga en la cárcel, pero en su momento fue consignado. Entonces, esto es muy importante entonces que comprendamos, más allá del tecnicismo, en este caso phishing, una palabra anglosajona que en realidad no significa nada y que cambia. Fíjense ustedes que en relación al tema, hace muchos años, pues ya les platiqué que yo llevo hablando de estos temas casi 20 años, ¿no? Ya nos enfilamos a los 20 años. Hace muchos años, cuando no teníamos los teléfonos inteligentes, yo señalaba que no tenía sentido que nuestros legisladores identificaran el tipo penal del phishing, porque seguramente cuando estuviera plasmado en el Código Penal se iba a llamar hunting. Estaba yo completamente equivocado. Déjenme decirles que con la salida de los celulares, hoy tenemos dos conductas que se relacionan precisamente con el phishing, que son el phishing y el smishing. ¿Por qué se llama smishing? Porque es a través de mensajes SMS, y el phishing porque es una contracción entre la parte de telefonía celular y la parte de los mensajes, en donde ya platicaremos un poquito más adelante de qué se tratan estas conductas, cómo se logran. Pero básicamente las conductas delictivas son las mismas. Cuando hablamos a nivel federal, recuerden, falsificación de documentos en general, o robo, ¿no?, o fraude precisamente para poder violentar las cuentas bancarias, y por supuesto para poder engañarnos en relación a obtener nuestra información. Que les quede muy claro. Por supuesto, tendríamos que agregar algún otro análisis relacionado con la Ley de Instituciones Financieras, de las cuales hablaremos en alguna otra cápsula. Por otro lado, y pasando a otro tema, hoy vamos a hablar del phishing, del cual ya hablamos, y vamos a hablar también del ransomware, ¿no?, que tenemos el mismo caso. ¿Qué es el ransomware? Y entonces de repente cuando le pregunto a la voz populi qué es el ransomware, me dices, es que es el secuestro de la información y no sé cuántas barbaridades, me dicen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar igual como lo hemos manejado en nuestras cápsulas anteriores y con fundamento en la última obra publicada por un servidor, Ciberdelitos, perspectiva para su persecución. Vamos a dar primero la definición, digamos, de la metodología, después vamos a hablar de cuáles son las condiciones técnicas y legales que tenemos para hacer este tipo de investigaciones. El ransomware. El ransomware es una conducta a través de la cual se vulnera un sistema informático con la finalidad de encriptar y, en su caso, eliminar información para pedir dinero a cambio de desencriptar esa información. ¿Cuáles son las conductas técnicas que identificamos? Ya habíamos platicado en el módulo pasado del artículo 424 relacionado precisamente con utilizar un sistema o utilizar un dispositivo para violentar la seguridad de un programa de cómputo. Aquí me voy a detener un poco, porque tenemos que hacer la relación entre la Ley Federal del Derecho de Autor. Híjoles, ¿y eso por qué? Bueno, porque en la Ley Federal del Derecho de Autor, aunque ustedes no lo crean, se identifica lo que es un programa de cómputo
y se identifica que un programa de cómputo está protegido en los mismos términos de una obra literaria. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista penal? Lo que significa desde el punto de vista penal es que todos los programas de cómputo que utilizamos en nuestras computadoras y en nuestros teléfonos celulares, absolutamente todos, están protegidos por derechos de autor. Porque recuerden ustedes que una obra no requiere ser necesariamente registrada. Una obra protegida por derechos de autor está protegida desde el momento de su concepción. No necesariamente la tengo que registrar. El consejo es que la registren, pero eso no es necesario. Y entonces, si tomamos en cuenta que todos los programas de cómputo que utilizamos, tanto en celulares como en equipos de cómputo, están protegidos por derechos de autor, entonces podemos llegar a la conclusión que, de acuerdo al artículo 424 del Código Penal Federal, todos, absolutamente todos los códigos maliciosos tienen la intención de vulnerar la seguridad de nuestros sistemas. Entonces podemos decir que en nuestro país la utilización de códigos maliciosos para violentar sistemas de cómputo no solamente está prohibida, como lo señala la Ley Federal del Derecho de Autor, está penada, ¿no? Entonces recuerden, artículo 424, eso es lo primero, ¿no? Violentamos. La pregunta es, ¿cómo violentó? Intentó violentar el sistema de manera directa, artículo 424. Violentó el sistema engañándome para que yo le diera clic a una liga, artículo 360, fraude, del cual ya hablamos, ¿no? El que señala palabras mal, palabras más, palabras menos, el que engañando a uno o aprovechamos el error que comete, se hace de algún beneficio. Ese es el fraude. Entonces le engaña para que el usuario le dé clic. Esto es, ¿cómo se engaña al usuario? Díganme qué les gusta. Me gustan los viajes ahora que están las vacaciones, ¿no? Entonces llega tu vacación dorada y te dice, dale clic. Le doy clic. En ese momento tú permitiste el acceso de ese código malicioso. Me estoy comprando un coche, estoy haciendo búsquedas en Google para comprarme un coche y me llega un mensaje donde tenemos el coche de tus sueños sin intereses a 85 años de pago, ¿no? ¿Qué pasa? Le damos clic, ¿no? Y así, ¿no? Mis queridas amigas, ¿no? En el caso de los vestidos, los zapatos, joyas, ¿no? En fin, el tema que a cada uno nos guste, y así es como le damos clic. Entonces podemos identificar una técnica de engaño o fraudulenta para poderle dar clic y dar acceso al sistema. Después, ¿qué sucede? Acto seguido, lo que hace el código malicioso es que va a infectar, ¿no? ¿En qué radica la infección? Va a encriptar, esto es, va a transformar la información. Y en muchos casos, dependiendo del tipo de código malicioso o de ransomware, la va a eliminar. Entonces nosotros tenemos identificado del artículo 211 bis 1 al 211 bis 6 dos temas principales. El acceso no autorizado a un sistema de cómputo con la finalidad de eliminar, copiar o destruir información, e inclusive para las situaciones financieras y para las situaciones de entidades gubernamentales, tenemos el inciso que señala: incluso el que tenga autorización que copie, elimine o destruya tendrá una sanción. Pero aquí estamos hablando, por supuesto, de un acceso no autorizado con la finalidad de transformar y, en su caso, eliminar o destruir información. Es la segunda conducta delictiva. La tercera conducta delictiva, la cereza del pastel, ¿no? El delito de extorsión, ¿no? Artículo 390, en donde palabras más, palabras menos, vamos a identificar el que obligue a una persona a hacer o dejar de hacer algo con la finalidad de obtener un beneficio. Entonces, mis amigos, vean ustedes cómo, por supuesto, podemos identificar perfectamente los tipos penales relacionados a una metodología, en este caso para cometer el delito de ransomware, y sobre todo, técnicamente ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, lo que hay que hacer es un dictamen pericial en donde vamos a identificar, fijar y preservar, en este caso, los registros relacionados con el tema, para identificar cuál fue el medio por el cual accesó este código malicioso al sistema, cuáles fueron los daños, la capacidad de recuperación y, por supuesto, los elementos necesarios para que la autoridad solicitante, que en este caso, ojo,
Lo recalco porque no lo dije en la cápsula pasada. No estoy hablando necesariamente del Ministerio Público del juez. En este caso, la autoridad solicitante puede ser su jefe, el jurídico, el director del área. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que llegue el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no va a llegar inmediatamente, se va a tardar no sé si un día o un año en llegar. Y entonces, el tiempo que se tarde, cuando llegue, es muy posible, ojo en lo que les voy a decir, subrayenlo, es muy posible que ya no tengamos posible evidencia que presentar y que por supuesto ya no podamos generar datos de prueba lo suficientemente consistentes para poder generar una denuncia o una demanda. Con eso terminamos la temática del día de hoy, no me queda más que agradecerles, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por supuesto a los despachos de abogados Andrade Becerra y Andrade Palacios por el tiempo, por el espacio y sobre todo por permitirme compartir con ustedes. Nos estamos viendo en la próxima cápsula. Bye.